6:55 de la mañana. Un día de descuentos en todas las tiendas que te puedas imaginar. Hice un recorrido por muchas tiendas, incluido el Dolphin Mall, y aquí te las voy a mostrar. Black Friday se originó aquí, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasa? Esto ya se ha extendido a lo largo de todo el mundo. Y ya también no solo se conoce como el Black Friday, sino también tienen otros nombres como el Cyber Monday o el Travel Tuesday. ¿Pero sabías que su origen no tiene nada que ver con las compras? Bienvenidos a Viaja con Charlie. Y si tu propósito es venir de compras, esta zona te la recomiendo un montón. Estamos en Wynwood, Midtown, y aquí también podrás encontrar un Marshalls, un Target, y acabamos de venir del distrito de diseño de Miami. Es una zona muy central, muy chévere y súper recomendada. Hoy es jueves 23 de noviembre, es el Día de Acción de Gracias, una fecha súper importante para los americanos. Estoy mirando todas las tiendas y haciendo como una planeación de cómo voy a hacer mañana, y todas las tiendas tienen estos letreros. Por ejemplo, esta que es Bath & Body Works va a abrir mañana a las 6 de la mañana. Ya pasé por tiendas como Marshalls, Target. Por ejemplo, Target abren a las 6 de la mañana, Marshalls abre a las 7 de la mañana. Entonces tenlo muy en cuenta la hora de apertura de los locales que quieres comprar. Son las 6:53 de la mañana y por ejemplo el Target abría a las 6 de la mañana, pero pues no se ve mucho movimiento adentro. Yo estoy muy seguro que es porque ya las compras son mucho más importantes por internet que la gente madrugar y venir a estos sitios. Porque por internet también se encuentran excelentes ofertas. 6:55 de la mañana. Marshalls se suponía que abría a las 7 de la mañana y esperaba ver una fila enorme. Pero miremos acá. Está completamente vacío y es porque les digo, las compras ahora más que todo se hacen por internet. Sin embargo, en mi caso lo que yo quiero comprar es una maleta en principio. Y la maleta la tengo que ver y medir porque pues las medidas son en pulgadas. Ya les voy a mostrar. Una de las cosas que quería buscar eran toallas para el baño porque el Cotton USA es muy bueno. Y aquí hay unas ofertas que pues sí dicen Black Friday con el 30% adicional de descuento. Elementos de cocina todos tienen como un ahorro de $1 o $2, pero no es nada así impresionante. Lo que sí me pareció un muy buen precio fueron unos cuchillos de marca KitchenAid que salen con un buen descuento. Estos de acá. $100, 109, más taxes, eso es muy importante. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a que me cobren taxes después del precio, ya está incluido en los precios que normalmente yo veo en los lugares o en los centros comerciales, pero pues es algo que tienes que acostumbrarte poco a poco. Del precio aquí, que está acá, más taxes. Detrás mío tengo un televisor Samsung de 85 pulgadas. Esto sí me parece una excelente promoción. Algo que sí me gustó es que los libros y los CDs, los discos, están compra uno y lleva el otro gratis. Eso sí es un buen descuento. Y es en toda esta zona. Aquí está. Una parte que sí me llamó muchísimo la atención es que en la parte de libros, música y películas tienen, si compras 2, lleva 1 gratis, y es una zona bastante grande. Si te gusta leer, si te gusta la música o si te gustan las películas, aquí podrás conseguir muchas opciones. Ahora, estaba un poco preocupado porque en la parte de los equipajes no aparecía ningún descuento. Y por ejemplo, esta de aquí arriba que me gustó vale $100. Sin embargo, hablé con un encargado y me dijo, descargando las aplicaciones de los lugares a los que tú vayas, puedes tener descuentos especiales. Ejemplo, esta maleta vale $100 y con la aplicación vale 50, entonces es el 50% de descuento y realmente para ser American Tourister es un excelente precio. Si te ha gustado el video hasta aquí, quiero que pares, le des like, suscríbete y comparte a un próximo viajero experto. También sígueme en mis redes sociales. Compra 3 y lleva 3 gratis, que como vamos a comprar. Las velas de olor son una de las que más me gustan. Esta está a $17.95. Entonces, lleva 3 son gratis. O en su defecto, lleva 3 de un artículo y 3 de otro y pagas los 3 de menor valor. Entonces es prácticamente un 50% de descuento si lo sabes aprovechar bien. Otro carro bello. Siguiendo con las compras, acabé de comprar unas cosas espectaculares en Bath & Body Works. Fueron las velas que les mostré y unos libritos que traen como el tamaño para poder viajar y sirve muchísimo. Vamos al siguiente destino, Marshalls. Pues el carrito ya va bastante lleno, pero quiero hablarles de la maleta.
Necesitaba un equipaje de mano que pues tuviera las medidas de una aerolínea estándar a nivel mundial y pudiera llevar para todo lado como una carry-on. Entonces vi varias opciones, pero esta fue la que más se ajustó tanto en precio como en promoción, porque les voy a mostrar otra. Aquí en la zona de maletas pues hay bastantes opciones, pero de marca a marca solo encontré esta Samsonite. Y esta fue la que más me gustó, pero solo esta cuesta $109 más impuestos, entonces es muy costosa. Yo sé, Samsonite es muy buena marca, pero no era exactamente lo que estaba buscando, entonces seguí mirando en estas partes y encontré una que la que les acabé de mostrar, la verde, es Kenneth Cole y tiene garantía de por vida. La miré por dentro y me encantó, entonces esa fue la opción. Cuesta $70 más impuestos, pero pues me pareció una buena relación costo-beneficio, ya que en esta parte de zonas de maleta de mano los precios varían más o menos en los $70 y pues no son marcas tan reconocidas, entonces finalmente decidí por la que les mostré. Caminando por los pasillos me acordé de que mi casa no tenía toallas para la cocina. Encontré este set de 5 por $10, entonces me parecen buenísimos y hay muchas otras, más o menos por los mismos precios. Son las 10:30 de la mañana, ya hemos pasado por varios sitios, sin embargo quiero mostrarles de que siendo Black Friday no está tan lleno esto, ya que la gente ha migrado a comprar por internet y por internet es mucho más sencillo hacer todo este tipo de compras. ¿Qué pasa? Yo no vivo acá, entonces no tengo tiempo para esperar a que me llegue algún domicilio o alguna encomienda o bueno, que me llegue esto a mi casa, entonces por eso tengo que comprarlo por mí mismo. Y eso es lo que pasa normalmente a la gente que vive fuera de Estados Unidos. Entonces estoy paseándome por todo esto, ha estado tranquilo, no he tenido que hacer tantas filas y ahorita vamos para el Dolphin Mall. Hice una parada en mi hospedaje para dejar las compras ya realizadas para dirigirnos al siguiente punto. Mientras les muestro el distrito de diseño de Miami, les cuento que existen varias hipótesis del origen del Black Friday. Una respecto a la gente de color, esas ya están descartadas, obviamente. Otra teoría se remonta a 1869, donde unos agentes de bolsa del Wall Street quisieron acaparar todo el mercado de oro, fracasando en el intento. El precio del oro se desplomó y muchos inversores se arruinaron, conociéndose como el Viernes Negro. Hay muchas otras historias, pero lo que es cierto es que todos los viernes después del Día de Acción de Gracias, que es el cuarto jueves de noviembre, ocurrirá el Black Friday, un evento lleno de descuentos y compras compulsivas. El Dolphin Mall, un sitio para compras y para hoy Black Friday, qué mejor que este lugar. Está bastante lleno. Hay aire acondicionado, entonces no se preocupen por pasar calor acá. Y justo a la entrada, por la entrada de Cheesecake Factory, vas a encontrar este lugar donde aquí podrás tener un pasaporte. Estos pasaportes los podrás canjear con algunos bonos en diferentes tiendas dentro del centro comercial. Un mapa será de mucha ayuda. En Abercrombie & Fitch vamos a encontrar un 50% en toda la tienda. En Levi's para el Black Friday la mayoría de cosas están al 50% de descuento y por ejemplo en los jeans tienes que comprar 2 y llevas 2 gratis, que también es el 50%, pero te obligan a llevar 4 prendas. Entonces llevo 2 camisetas al 50% de descuento, cada una $30, quedan en 15 más impuestos, entonces es un buen precio. Terminamos las compras en Náutica, me parecieron excelentes las promociones, habían descuentos hasta el 70% y una chaqueta que me encantó en $49.99 más impuestos, pero está muy bien el precio para la calidad. Rose es otra de las tiendas que reúne la cantidad de descuentos que te puedas imaginar. Aquí tienes que ser muy paciente de ir mirando cada uno de estos sitios que está agrupado por tallas, entonces debes ser muy paciente. Los descuentos aquí yo considero que son más que todo permanentes, entonces aquí sí encontrarás súper descuentos durante todo el año sin necesidad de que sea un Black Friday. Terminamos compras en Rose. Me pareció que es demasiadas cosas que puedes comprar y la cajera me dijo que los precios son exactamente los mismos durante todo el año, que la gente por convicción cree que van a estar más económicos. Sin embargo, todo el año vas a poder encontrar excelentes precios aquí, tanto en maletas, ropa, artículos para el hogar. Muy recomendado Rose. Y mucha gente descansando de tantas compras. Otra de las tiendas que todos queremos visitar es Calvin Klein.
tiene 50% en toda la tienda por el Black Day. También hay bastante gente. Y bueno, vamos a ver qué encontramos por acá. Estoy en la tienda de Tommy y todo está con el 50% de descuento. Entonces, esto es como ya en general todas las tiendas con este tipo de descuento. Tienda Skechers. Muchos de los zapatos acá tienen un descuento especial por Black Friday. No muchos descuentos, pero si llevas dos, el segundo está a mitad de precio, incluido el descuento que ya está aplicado. Entonces, otra tienda que también puedes visitar en un Black Friday. Y llegamos a Adidas con promociones de Black Friday. Dice que hay artículos hasta con un 60% de descuento. Entonces vamos a buscar. En mis viajes siempre estoy asegurado. Nadie está a salvo de algún accidente. Y en la descripción te dejaré un link que con este código tendrás un 5% de descuento en tu seguro para tu próximo viaje internacional. Terminamos este tour de Black Friday por el Dolphin Mall y por Miami. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo destino. Planea tu próxima visita a Estados Unidos que coincida con un Black Friday. No te vas a arrepentir. Y si llegaste hasta aquí, te dejo unos videos de Miami que te van a encantar. Dale like, suscríbete y comparte. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.